Continuamos con el libro de Colosenses. Habíamos visto ya el primer capítulo. Ahora, el siguiente capítulo, el 2, es una continuación de lo que él está hablando en el primero, ¿no? Él ha venido tratando, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, del señorío de él y de la suficiencia de su obra a favor de nosotros. Y en la última parte del primer capítulo, está hablando ya de su ministerio, de él como Pablo, ¿no? Su accionar, y una de las cosas que él decía que él se gozaba, ¿no? En lo que padecía, dice, por ellos, y que él cumplía en su carne, ¿no?, la falta de las aflicciones descritas por su cuerpo. Y esto veíamos que no se trata de que tiene que ver con la salvación, sino con la prédica de la palabra, con el anunciar la palabra, porque hay una persecución y efectivamente él estaba preso. Esta carta él ha escrito desde Roma, él está preso. Entonces la aflicción no tiene nada que ver de lo que él pueda padecer o algún ministro o algún hijo de nuestro Señor, a un hermano nuestro, que tiene que ver con nuestra salvación. No podemos agregar ni quitar nada porque la obra de nuestro Señor Jesús ha sido completa, perfecta y acabada. Lo que hay es una persecución, algo que había hablado ya el Señor Jesús, y que en 2 Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 28, Pablo hace un recuento de todas las cosas que le han pasado por ministrar la palabra. Y él dice que él fue hecho ministro, ¿no? Y era según la administración, o sea, según lo que Dios le dio a él. Esta palabra administración veíamos que era la palabra economía, y es lo que a él le fue dado de parte de Dios para con los demás, para que él pudiera anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y cuando hablaba de cumplidamente, Pablo está hablando que él va a dar todo lo que le ha sido dado. Nosotros debemos entender que no hay superioridades dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Hay simplemente ministerios, dones y labores entregadas de parte de Dios. Es el llamamiento de Él, y a través de lo que hace nuestro Señor, equipa, entrega dones, prepara, capacita para todos aquellos que les da una misión. Debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una misión. En primer lugar, somos ministros de la reconciliación, y a cada uno de nosotros nos ha sido dado dones. El hecho de que hay alguien que tenga mayor conocimiento no significa que es una persona en especial o en algo en particular en ello. Amén. Dios es el que otorga las cosas, y es menester y es necesario que nosotros nos estemos apercibidos para eso. Porque el hecho de que tengamos más conocimiento, básicamente se trata de que hemos recogido más nosotros, y esto es un tema voluntario en cada uno y en cada hijo de Dios. Depende de nosotros, no hay un tema de ser especiales o ser particulares. No se trata de eso, se trata de un llamado y de un servicio. Porque la palabra ministro para nosotros nos conlleva a posiciones importantes dentro del gobierno de cualquier nación. En los Estados Unidos se le conoce como secretarios, ¿no?, de diferentes carteras, o el secretario de Estado, que es como el primer ministro, en el caso del Perú. Pero la palabra ministro significa servidor, y eso es lo que nosotros debemos contemplar, y Pablo está hablando de esto, de su servicio para con los demás. Y que él ha anunciado cumplidamente la palabra de Dios, este misterio, esta cosa que estaba oculta en el mundo y durante las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a quién, no dice a sus ministros, dice a los santos. Esto que estaba oculto ha sido para todos, ha sido manifestado a todos, no es para algunos. El conocimiento es para todos. Cuando Pablo les ha escrito a ellos, y él dice que ruega a Dios para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, no dice que esto es solamente para algunos, es para todos. Es para todos, y es lo que quiere el Señor, que todos estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso dice que esto ha sido manifestado
a sus santos. Es para toda la iglesia. ¿Y qué es nuestro propio Dios? El que Dios quiso dar a conocer todas las maravillas, todas las riquezas que hay de la gloria de este misterio, de esto que estuvo oculto, pero ahora que ha sido manifestado entre los gentiles. Esto es para todos. Y no debemos escapar del contexto de la iglesia de Colosas con el tema de gnósticos que habían. Y los gnósticos no solamente eran judíos, también habían gentiles. Habían también del gentilicio, pero habían judíos. Y se estaban mezclando estas filosofías con el gnosticismo, ya sea que venga del gentilicio como de los propios judíos. Y que esto era dado, este misterio dado a conocer, y esto era una riqueza en la gloria que tenía nuestro Señor. ¿Y cuál era esto? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Algo que los propios judíos no podían entender, que esto estaba alcanzando a los gentiles. Y cuando hemos visto el libro de los Hechos, hemos podido darnos cuenta de esto. Tuvieron problemas porque los primeros creyentes, los primeros años, los primeros miles de creyentes eran solamente judíos, ¿no? Y debemos borrar ciertos parámetros o paradigmas o formas de pensar con respecto a ellos. La iglesia al principio era de judíos. Cuando esto alcanza a los gentiles, es indudable que hubo un problema para ellos. Es tanto así Pedro, que el Señor le tiene que mostrar en una visión de este lienzo que bajaba con estos animales, que le decía mata y come. No se trataba de los alimentos, indudablemente, se trataba de que esto estaba alcanzando para todos los demás, que no solamente era para judíos, sino para gentiles. Es tanto así que el Señor le dice que no tenga ninguna duda en acompañar en aquellos que lo habían ido a buscar, y tenía que ir a ver a este gentil llamado Cornelio. Esto alcanzaba para todos. Es tanto así que Pedro, siendo judío, dejó que entraran en la casa de un judío a gentiles, y él posteriormente entró a casa de gentiles. Es tanto así que le van a pedir cuentas a Pedro por esa situación, porque esto era la costumbre que habían, es la forma de pensar que ellos tenían. Por eso que este maravilloso misterio, que es para todos los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo dice que él anuncia y amonestaba a todo hombre, alienta, y que enseña a todos en toda sabiduría. Él tiene un objetivo: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es para todos. Aquellos aún que lo crucificaron a Jesús o que lo persiguieron a Pablo, sí, para ellos también es para todos. Nosotros podemos haber tenido conflictos con personas, podemos haber tenido conflicto con, ya siendo creyentes, con inconversos. Nos las pueden haber hecho cuadritos, pero la gracia y este maravilloso misterio revelado y manifestado a sus santos también es para ellos, porque es para todo hombre. Esto es el objetivo, esta es la voluntad de Dios, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Sabemos que no va a ocurrir, pero es lo que hay en el corazón de Dios. Es para todos, de eso se trata. Y Pablo acaba este primer capítulo de Colosenses en el versículo 29 diciendo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es el trabajo de Pablo? El objetivo, la gente. Dice que él lucha, pero es según la potencia de él. Se trata de todo el poder que está en Pablo. No se trata de Pablo, no se trata de que es Pablo, no se trata del gran apóstol Pablo, no se trata de aquel hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Se trata de la potencia de nuestro Señor que actúa poderosamente en Pablo. ¿Por qué actuaba poderosamente en Pablo? ¿Porque Pablo era Pablo? No. Se trata del poder de nuestro Señor, pero es Pablo creyéndole al Señor y caminando en la voluntad de Dios. Él está haciendo lo que se le ha encargado. No fue rebelde al llamamiento. No ha sido rebelde. Él está caminando en la voluntad de nuestro Dios. Por eso
actuaba poderosamente. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Él está hablando y predicando las palabras del reino de Dios. Él está actuando. Entonces, deja que el Señor se manifestara. Entonces, él habla que él está luchando para anunciar, para presentar. ¿Qué es lo que quiere? No solamente que se conviertan, no solamente que acepten que Jesús es el Señor y sean salvos, sino el objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un objetivo. El recibir a Cristo Jesús es solamente el ingreso al reino de Dios, es la puerta. No es el fin, es el inicio, es el primer paso que nosotros damos. Vivimos ahora como peregrinos, somos extranjeros, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora nosotros tenemos una realidad célica del cielo, del reino de Dios. Somos de ahí, esa es nuestra ciudadanía. Estamos acá y debemos ser santificados. Ya somos santos, sí, pero el proceso de santificación. Por eso dice de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, por lo cual él está trabajando, pero lucha según la potencia de él, la cual dice, actúa poderosamente en mí, es lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora, vamos a verlo a continuación, lo que él sigue diciendo, porque en el capítulo 2 de Colosenses, y él dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ya habíamos visto que la iglesia de Colosas, Pablo nunca llegó a Colosas, pasó cerca, pero nunca llegó. Recordemos que en el libro de Hechos el Espíritu Santo le cambia un momento la dirección. Él no llega, pero esto está cerca a Éfeso, poco más de 100 kilómetros, y él estuvo tiempo en Éfeso, tuvo algunos años ahí. Y todo esto fue corriendo el evangelio, no solamente por Pablo, sino lo que creían. Y uno de ellos es Epafras. Mirábamos esto. Ahora, él tiene una gran lucha, dice que sostengo por ellos, le dice, por lo de Colosas y por lo que están en la Odisea. Él tampoco conoce a los de la Odisea físicamente. Y por todos, dice, los que nunca han visto mi rostro. Está hablando de una iglesia, pero él tiene una gran lucha. Y esta expresión es la palabra agón. De ahí viene la palabra agonía, para nosotros. Esta palabra griega, agón, significa una gran batalla. Y la batalla que él libraba era espiritual. ¿Por qué? Porque las iglesias siempre han estado bajo ataque por filosofías y cosas extrañas, e inclusive hasta herejías. Entonces, la lucha que tiene Pablo es una lucha en la oración. Él está preso. ¿De qué manera está luchando entonces? Orando. Él está orando. Él está clamando por ellos. Y ya habíamos visto en el primer capítulo qué es lo que pedía por la iglesia de Colosa. Que tengan un pleno conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que no se infiltre el engaño, para que no se meta y no haya un sincretismo entre lo que es el evangelio del reino con las religiones o con las tradiciones o con las costumbres que tenían las naciones. Y esto es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo. Y Pablo está ahí, encerrado. Sabemos que vivía en una casa, pero tenía un arresto domiciliario, no podía salir de ahí. Desde ahí él está orando. Indudablemente podemos creer que Pablo tenía un deseo de poder haberse enfrentado cara a cara con estos personajes, estas personas gnósticas que estaban trayendo todas estas falsas enseñanzas y poder refutar todas estas cosas. Pero estaba preso. Así que lo que le quedaba y lo que él podía hacer, y que no es menor, era el orar. Era el orar y dejar que el Señor se ocupara de esto. El Señor podía poner a otras personas. Era cuestión ya del Señor. Él está luchando desde su lugar y estaba orando. Por eso dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros.
y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miramos a Pablo. ¿Qué es lo que él deseaba? Que sean consolados sus corazones. La palabra consolados es parakaleo. Es la misma palabra o la misma raíz de la palabra paracleto, el otro consolador. Pero la palabra paracleto o parakaleo tiene como principio establecer, alentar. Eso es lo que hace el otro paracleto. Nosotros tenemos como consuelo como el apapacho. Estamos tristes y viene alguien y nos apapacha, ¿no? En el contexto de lo que es Dios y de este paracaleo o paracleto, que es nuestro Espíritu Santo, que es el otro paracleto, en nuestro caso, es alguien que nos alienta, alguien que nos da la verdad, alguien que nos está enseñando, alguien que nos está alentando. ¿Y qué es lo que desea Pablo? Eso, que sean alentados sus corazones, está hablando de su interior, que el interior de ellos sea alentados, sean afirmados. Y dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Miramos que da una base, el amor. Unidos. Esa palabra unidos quiere decir entretejidos en amor. Esto es lo que tiene que haber, unidos, entretejidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto es lo que Pablo quiere. Que haya un entendimiento, el poder observar y darse cuenta de las cosas, pero que esto sea pleno para ellos. Hay un fin, el conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Cuál era este misterio? Lo que estuvo escondido, lo que ahora se ha manifestado para ellos. Pablo quiere que ellos tengan ese conocimiento de lo que él venía hablando para con ellos, de este misterio que es entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, pero quiere que lo entiendan plenamente. No solamente que ya no van a condenación y ahora les espera el cielo. Si bien es cierto, la iglesia no va a estar en el cielo, va a estar en la tierra, conforme a lo que dice Apocalipsis. Pero eso es, ellos que tuvieran entender todas estas cosas. Y la base de esto es el amor. Es el amor. ¿Qué quiere? Que haya una unidad. Porque cuando vienen otras corrientes y otras doctrinas, ¿qué es lo primero que puede ocurrir en la iglesia? División. Y Pablo no quiere que haya una división. Pablo, en siguiente capítulo, en el capítulo 3 de Colosenses, nos vamos a adelantar al versículo 14 del siguiente capítulo, tiene esta expresión. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto entre la iglesia, entre los hermanos? El amor. Y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Nuevamente apela a nuestra voluntad. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ya nos los entregó. Nosotros debemos revestirnos de eso. Vestidos, dice. Apela siempre. Por eso la santificación apela a nuestra voluntad, a renovar nuestro entendimiento. ¿Y está basado qué? En el amor. Por fe aceptamos y fuimos justificados. Nos vemos en amor porque tenemos una esperanza y tenemos fe, amor y esperanza. Y es lo que Pablo es lo que él desea, que es lo que hay, porque en el siguiente capítulo les va a decir esto. Pero miremos lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Jesús tiene esta expresión: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice que el conocimiento o el reconocimiento que van a saber de que ustedes son mis discípulos es porque están llenos de dones, ministerios, son elocuentes con la palabra, etc., etc. No. Dice que es si tuvieres amor los unos con los otros. Porque esto es la base de la iglesia.
el amor, pero el amor de Dios, el amor de entrega, el amor sacrificial. Si tuvieres, el amor ya está, debe ser expresado. Debe ser el expresado, no nuestro amor, sino el amor que Dios nos ha dado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuál es? ¿Cómo lo demás? ¿Cómo la gente de fuera puede saber que somos los discípulos de Jesús? Porque tenemos amor unos con los otros. Y en Corintios capítulo 13, 1 Corintios, podemos leer, lo pueden leer, ahí está la descripción, las características de lo que es el amor ágape. Entonces Pablo les había dicho, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. En Él están ahí. ¿Están escondidos para que nadie los encuentre? No, porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es nosotros menester que tengamos un pleno conocimiento de esa voluntad para conocer y saber. Y por eso que Pablo también no solamente pidió el pleno conocimiento, sino de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Es lo que quiere. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que conozcamos, que nos movamos en sabiduría, nos movamos en conocimiento y tengamos entendimiento. Esa palabra entendimiento, del versículo 2, sinepsis, es la habilidad de poder analizar las situaciones y tomar decisiones o medidas prácticas. Es una habilidad, ¿no? La sabiduría sabemos que es de la palabra Sofía, ¿no? Ahí la palabra es Sofía. Y el conocimiento, la palabra de conocimiento es noxis. Esta es una capacidad de poder reconocer, de poder aprender y de poder reconocer también la verdad. Cuando está delante de nosotros la estamos oyendo. Esto es algo que si creemos o parece que nos está faltando un poco, pidámosle a Dios. Yo les contaré algo que casi siempre hago. Siempre le pido a Dios sabiduría e inteligencia y que me dé de su ciencia. Porque me es necesaria saber de Él, entenderlo, poder comprender y saber tomar decisiones correctas. Entonces, y la sabiduría nos hace entender y confirmar todas estas cosas y tomar unas decisiones correctas, saber y poder comprender el corazón de nuestro Padre y conocer esa voluntad de Él plenamente. Por eso dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A quién debemos conocer? A nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús. Debemos conocerlos a ellos. A ellos es que debemos conocerlos. Clamemos por sabiduría e inteligencia, que en nuestros corazones se abran y podamos entender cómo lo estaba haciendo la oración Heidi, pidiendo tener entendimiento. Es lo correcto. Quiero entender. Quiero entender. Eso es correcto. ¿Entender a quién? A nuestro Dios. Conocer de Él y que quede registrado en nosotros. Por eso dice, a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es lo que veníamos hablando. Hay un peligro. Y Colosas estaba en un peligro en ese momento. Pero Pablo hemos visto que no solamente es por Colosas, está por la Odisea y por otras iglesias o otros lugares donde él no los conoce. Somos nosotros también. ¿Para qué? Para no ser engañados con palabras persuasivas. Esto os engañe en el griego quiere decir hagan razonar erróneamente. No solamente van a apelar a nuestras emociones o sensaciones, van a traer razonamientos pero erróneos. ¿Y con qué? Con palabras persuasivas. Una persona que tiene palabras persuasivas es una persona elocuente, es una persona que tiene capacidad de hablar.
Y recordemos que estos gnósticos, ellos se consideraban como la élite del conocimiento, de la sabiduría y de la elocuencia. Y en ellos eran los máximos. Después de ellos no había más alto. Y que ellos eran los únicos que podían traer este conocimiento. Porque ellos se consideraban especiales. Por eso les decía en un momento, no hay dentro de la iglesia una cosa como esa. ¿Hay diferentes funciones? Sí. ¿Somos un cuerpo? Sí. Y cada parte del cuerpo tiene una función que cumplir. Pero ninguna parte del cuerpo le puede decir a la otra, no te necesito. No necesitamos, es un tema corporativo. Somos un organismo vivo, donde la cabeza es Jesús y Él es el que dirige. Por eso debemos alinearnos a Él. Debemos conocerlo. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Ni con filosofías, ni con nada. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Interesante mirar lo que Pablo está hablando a partir de este versículo. Porque Pablo dice, estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo? Nos movemos en el mismo espíritu, porque mi espíritu te ha hecho uno con el espíritu de Dios como el de ustedes. Y yo ahí, con vosotros me estoy gozando, mirando el buen orden que tienen ustedes. Hay un buen orden el que tienen ustedes. Y esta expresión, buen orden, es un término militar, que significa hombro a hombro. ¿Qué significa hombro a hombro en el término militar? Mi hermano Carlos lo sabe, ha estado algunos años en el Army. Significa un orden, cómo están ellos cuadrados, cómo ellos están armados, cómo están ordenados. Esto significa el buen orden. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No somos dispersos y tenemos que caminar en ese orden. Dentro del orden militar, las órdenes se cumplen, son verticales. No se trata de una democracia, no existe dentro del orden de nuestro Señor. Es vertical. Él lo dice porque nosotros pertenecemos a su reino y todo lo que debemos hacer es lo que el rey ha decretado o ha ordenado. En este caso es nuestro Señor Jesús, que es la cabeza de este cuerpo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. De eso se trata todo esto. Tenemos que tener un orden bien establecido para estar en la firmeza, estar firmes. ¿Qué ocurre? Esta palabra firmeza también es un término militar. ¿Qué ocurre? Lo peor que le puede ocurrir a un batallón cuando está en un enfrentamiento? Perder el orden. Y hemos visto películas, ¿no? No retrocedan, no se desarmen, continúen juntos, porque lo peor que le puede pasar a un ejército es que se disperse y que no se manejen bajo la voz de alguien que está comandando. Y ese es uno de los problemas que pueden existir dentro de la iglesia. Es estar unidos. Y sabemos que esta unidad, la base de toda esta unidad, se trata del amor de nuestro Señor. Entonces Pablo está hablando de una disciplina al estilo militar, ¿no? Que él está viendo que ellos tienen un buen orden y que así es como se deben mantener. Se deben mantener en esa formación, en una forma ordenada, como un ejército disciplinado. ¿Qué significa un ejército disciplinado? Que oyen la voz de la autoridad y hacen. De eso se trata una disciplina. Han sido preparados también para eso. Entonces es estar bien dispuestos, bajo el mando de ¿quién? De la palabra de nuestro Señor. Es así como deben estar. Y esa palabra, firmeza, es como un baluarte sólido. Se mantiene firme. A pesar de cualquier circunstancia, no se mueve. Por eso dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué hay firmeza? Porque hay fe. Hay confianza
en nuestro Señor Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él. Siempre se tratará de lo que nuestro Señor ha hecho a nuestro favor. Y eso es lo que debemos tener. Es inalterable nuestra posición en Cristo Jesús. Es así como debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de verdad de su evangelio. Por eso es necesario conocer su palabra. ¿De qué manera un pensamiento puede ser llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús si no entendemos cómo es la mente de nuestro Señor? Si no sabemos cuál es su voluntad, podemos estar dudando y entrar y no saber y poder ser engañados, ¿no? Entonces debemos entender todas estas cosas. Por eso le dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo les ha dicho, veo cómo están ustedes, y ahora le está diciendo cómo se deben comportar, cómo deben actuar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿En qué van a andar? En el Señor, en lo que el Señor ha marcado. Y recordemos que Jesús ha dejado huellas sobre las cuales nosotros debemos andar. Y también es el conocimiento de su palabra, nuevamente. Y reitero siempre la palabra porque no hay cosa más importante para nosotros que la palabra de nuestro Señor. Es tanto así que la palabra se hizo carne y tabernaculizó. Puso sus tiendas acá en la tierra y él se acercó al hombre para reconciliar al hombre que se había vuelto enemigo de Dios para con él. Entonces debemos entender, dice, la manera que habéis recibido. ¿Qué recibieron del Señor Jesús? Su palabra. Así deben andar ustedes en él, arraigados y sobreedificados en él. La expresión arraigados tiene que ver con algo en la agricultura. Arraigados, eso quiere decir enraizados, con las raíces bastante profundas. Es un término agrícola. Y para que hayan raíces, primero tiene que haber habido una semilla. Y sabemos que la palabra del Señor sale como una semilla y debe enraizarse. Primero germina y se debe enraizar. Sabemos que lo que ocurre primero con una semilla que se ha puesto en la tierra, si la tierra es propicia, va a germinar y va a salirle raíces. Lo primero que va a ocurrir es hacia adentro. Y desde nuestro interior va a salir el resto. Es desde la parte más profunda de nosotros. Y mientras la palabra sea más abundante, mientras mayor conocimiento tengamos de él, mientras más tengamos una mejor relación, nos arraigamos. ¿Pero qué? En su palabra. Y esto es necesario para nosotros, entender el valor, lo importante que es su palabra para nosotros. Arraigados, dice. Arraigados. Este es el término. En su palabra. Sale raíces. Mientras más profundas sean las raíces, mejor se alimenta, mejor nutrientes captura y más fuerte va a crecer. De eso se trata. Y dice, sobre edificados en él. Ya medites la palabra, sí. Ahora hay una edificación. Y nosotros tenemos que ser edificados, pero somos sobreedificados en él porque él es la piedra fundamental. Él es la piedra del fundamento. Él es sobre lo cual nosotros nos tenemos que edificar, no fuera de él. Es en él, es en Cristo Jesús, en su obra, en lo que él ha hecho por nosotros, donde nos ha puesto, cómo nos establece, qué posición nos ha dado y todas las maravillosas cosas que nos ha dado su Santo Espíritu, su nombre, su reino, su luz, autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo, y él no nos puede tocar.
Es sobre esa base, sobre lo que Él ha hecho. Él es este fundamento y es algo que tenemos que tener totalmente claro, arraigados y sobre edificados en Él. Pablo está insistiendo en esto con ellos para no permitir que sean movidos, para que no venga cualquier corriente de doctrinas y cosas y los muevan o los contamine. Por eso la edificación es en Cristo Jesús. Y dice, y confirmados en la fe. Esta es una expresión que constantemente nosotros lo veíamos en el libro de los Hechos, porque Pablo siempre tenía en su corazón en regresar donde había estado para confirmarlos en la fe, decía, para confirmarlos ahí, ¿no? Y esto de confirmación significa siendo establecidos ahí, siendo establecidos para no ser movidos. No bastaba entonces con que crean. Nuestro hermano Carlos antes nos decía, por lo otro hermano, este hermano necesita ser discipulado. ¿Qué necesita? Ser confirmado, que le sea dada más la palabra, que le sea más claro, que entiendan los fundamentos para ser arraigado y sobreedificado y ser confirmado en la fe. Todo esto lo necesitamos también nosotros, día a día, porque la palabra es nuestro alimento diario, así como comemos nuestro pancito y todo lo que nos gusta, necesitamos de aquella palabra que nos alimenta, porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es la manera en que le contestamos al enemigo. Es la manera que le contestamos a las circunstancias. Es la manera que anunciamos las buenas nuevas de nuestro Señor, conociendo la palabra de Él. Entonces dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo está diciendo, ustedes han sido enseñados. Muévanse ahí, así como habéis sido enseñados. Y les dice algo importantísimo, abundando en acciones de gracias. Pablo, ¿qué les está diciendo? No quejas. No dicen que no tengan circunstancias, sino que abunden en acciones de gracia. ¿Esto qué significa? Gratitud. Esto es un lenguaje diferente, un lenguaje de gratitud. Esto es un acto de adoración a nuestro Dios. No estamos, pero Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Por aquí, por la de acá, mira allá. Venimos con acción de gracias, porque nosotros debemos ser como Él, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice la Escritura, creo que es en Filipenses, que damos las gracias antes de haber recibido por lo que hemos orado. Esto es un acto de fe, tiene que ver con temas proféticos. Profetizamos sobre nuestras vidas, sobre los demás. Hablamos conforme a lo que Él ha declarado. Estamos dándole acción de gracias. ¿Qué significa darle acción de gracias antes de recibir las cosas? Que confiamos en Él, que le creemos a Él, que Él es confiable. Y el agrado divino dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios. ¿A Dios le agrada la justicia de Él que actúe en nosotros? Claro que sí, igual que la santidad. Pero sin fe es imposible. Y eso dice en el libro de Hebreos, si no me equivoco. Por eso dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esto no está basado en un pensamiento que por ahí hay. No, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En el versículo 8, Pablo ya ha estado hablando con ellos, ahora les va a decir algo. Mirad que nadie os engañe. Perdón. Yo en el 4 le había dicho, esto lo digo para que nadie os engañe. Y en el 8 les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo en este versículo 8 dice varias cosas. Y lo primero que dice es una llamada a estar atentos. Mirad significa atentos. Esta expresión, que lo hemos visto en otras veces, es estén atentos. No te duermas, no te distraigas, esté atento. ¿Para qué? Mirad que nadie os engañe. Es interesante mirar que la palabra o la expresión os engañe en el griego quiere decir que nadie se los lleve como botín. Porque eso es lo que va a ocurrir. Se van a convertir, si son engañados, en el botín de alguien. Y recordamos, ¿no? Lo que la escritura, Pablo había dicho, no me acuerdo en cuál de las cartas es, que le dice a alguno de ellos, que dentro, creo que es en Efesios, que dentro de ellos iba a haber gente, ¿no? Que los iba a poner como mercadería y iban a trabajar para sí mismos, para llevarlos en pos de ellos, y no en pos de Cristo. Esto es lo que está diciendo, miren que nadie os engañe. Y también hablaba de lobos rapaces que iban a entrar a la congregación. Por eso le dice, mirad que nadie os engañe. No permitas que te capturen. ¿Por medio de qué dice? Por medio de filosofías. Esto es lo que estaba pasando. Esto eran cosas filosóficas que estaban entrando y queriendo meter. Dice, y huecas sutilezas. Ahí la palabra sutilezas es en el original griego seducción. Con seducciones huecas o vacías que no tienen ningún valor. Entonces hay una seducción. ¿La seducción a qué apela? No al espíritu. Apela a las sensaciones, al alma. Nos pueden mostrar cosas, nuestra alma se puede conmover al ver, escuchar cosas, sí, pero no tienen ningún valor. Es una trampa. El valor está en la palabra de nuestro Señor. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La palabra tradición es algo que alguien ha transmitido de mano en mano. Es alguien que pone algo en la mano del otro y este lo pone en la mano de otro. Se va transmitiendo de uno a otro. Esto es lo que es según las tradiciones de los hombres. Esto es algo que los hombres se lo han ido pasando. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos ahí son cosas básicas, elementales, de lo que dice. Conforme a eso, a lo elemental del mundo. Debemos entender el cosmos de ellos en ese momento. En esa época había mucho del tema de la astrología. Ellos vivían pensando en que los astros y todo lo demás tenían una fuerza sobre ellos y que era determinante para sus vidas. Había cierto animismo, creían en ciertos espíritus. Recordemos que ellos creían en estas emanaciones. Por eso les dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo esto es contrario a lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha traído en su evangelio, lo que Cristo ha enseñado, ha manifestado y ha dado a conocer. Por eso les dice, atentos, atentos, atentos. Hay filosofías, hay pensamientos, parecen ser muy sabios, pero no son. Hay sutilezas, hay cosas que seducen. Y hay cosas que están metidas en la gente, son tradiciones, se le han ido pasando de una generación a otra. Y también hay cosas, rudimentos, cosas básicas, elementales en el mundo. Nada de esto. No permitas, porque nada de eso es según Cristo. Y ese es el tema. Tiene que ser según Cristo. El otro día el hermano Edwin nos hablaba de las cosas a la manera de Dios. Y de eso se trata, de que las cosas tienen que ser a la manera de Él. Y acá la expresión es, y no según Cristo, porque en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué según Cristo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1, versículo 19, hay también esta misma expresión. En el anterior capítulo, Pablo les habló. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y es la misma palabra, pleroma, que significa cumplimiento, totalidad, lo que está completo. ¿Y qué está completo? Habitando en nuestro Señor Jesús, la deidad. Toda la divinidad está en Cristo Jesús. En él estuvo, dice, porque en él habita corporalmente. ¿Qué quiere decir? En su cuerpo. No es una nube que está encima de él, no. En él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces dice, y no según Cristo, también podríamos decir, y no según Dios, porque se trataba de las cosas que Dios había establecido. Y Pablo le está diciendo, las cosas son conforme a Cristo, tienen que ser conforme a Él. No se dejen llevar por lo que les están diciendo. Ustedes muévanse conforme han aprendido, conforme se les ha enseñado. Así es como se deben estar moviendo. Había un montón de cosas y hemos hablado reiteradamente en estas cosas, de lo que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Ocurre en la actualidad. En la actualidad nos están queriendo mostrar y se están metiendo dentro de las iglesias un Cristo. No era exactamente como nos lo dijeron, lo que están diciendo, un poquito diferente. Y nos están queriendo mostrar otro Cristo, otro Señor Jesús. ¿No? Un Jesús que no está reñido con el Islam, ni está reñido con el hinduismo. Tiene sus cositas para acá, un poquito para allá de Isha, en el hinduismo. Y sí, pues él es un profeta también del Islam. En ambos casos es un engaño, es una mentira, es una falsificación de nuestro Señor. Es tanto así que ahora hay dentro de la cristiandad, por eso que se llama el Crislam, la mezcla del cristianismo con el Islam, diciendo que Alá es el mismo Jehová, lo cual también es falso. Están tratando de meter cosas, una especie de sincretismo. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que Pablo está procurando con ello, y es su lucha, su batalla, de que esto no ocurra, de que estén confirmados en la fe, en lo que Dios ha establecido y les ha comunicado a través de los ministros, a través de lo que han estado con ellos. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿les está faltando a ellos algo? ¿Nos está faltando algo a nosotros? No, no nos falta nada. Porque toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso le dice, y vosotros estáis completos al costado de él. No, es en él. Siempre es el tema inclusivo, es porque estamos en él. No es por él, es porque estamos en él. Todas estas cosas que antes hablábamos de las sanidades y cosas, no es por él, es porque estamos en él. Nosotros somos su cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesús no está al costado, está en él. Cuando él es la cabeza, y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, gobierno y autoridad. Que es la cabeza de todo. Es la cabeza, y ahí todo, nuevamente la palabra es la misma raíz de pleroma, pleró. Es plena la cabeza de todo gobierno y de toda autoridad. Él está por encima de todo. Es por eso que nosotros estamos completos. Nos preguntamos, ¿completos en qué estamos? ¿Cuál es esta plenitud que tenemos nosotros en Cristo Jesús? Podríamos empezar diciendo, hemos sido perdonados, somos los hijos de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros
somos los hijos de Dios. Es algo que siempre debemos tener claro. ¿Qué significa que nosotros somos los hijos de Dios? Está claro que no es algo porque hemos hecho nosotros. Lo hizo Jesús. El único medio fue que nosotros confiamos en Él, en su obra, en lo que Él hizo y cómo nos trasladó y nos colocó. Pero nosotros estamos completos en Él. ¿Qué significa estar completo? ¿Algo falta? Completos, pleno. No falta nada. Plenos, la misma palabra, pleno. Completos. No nos falta nada. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Como a Él no le falta nada, a nosotros tampoco. Somos hijos, ¿eh? ¿Hemos sido perdonados? Sí. ¿Somos inocentes? Sí, porque hemos sido justificados. ¿Nos falta la justicia? No. Somos la justicia de Dios. Pero, ¿y cómo es la santidad? Somos los santos del Señor. Somos sus santos. Hay un proceso de santificación, que es otra cosa. Hay un proceso también de que caminemos en justicia, sí, pero somos la justicia de Dios, porque es una obra completa, total y absoluta de parte de Dios a nuestro favor. Pero es el Espíritu y nuestra alma, la Escritura dice en Lucas 4:18, que está hablando de Isaías, que Él vino a sanar corazones quebrantados. Ahí la expresión correcta es que Él vendó los corazones heridos. Nosotros éramos personas heridas. Él la vendó. Ha tratado con nuestra alma también. Y está tratando, tiene todo para nosotros. Y también para nuestro cuerpo, porque hay sanidad. ¿Y por qué es la sanidad en sus llagas, en sus heridas? Porque en sus heridas había sangre. Y hay. Entonces estamos completos en Él. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Pero hermano, ¿todavía podemos pasar cosas y situaciones? Por supuesto. ¿O Pablo no pasó cosas? El que está escribiendo esto es Pablo, al quien le ha sido revelada la palabra. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Pablo se sintió falto, que no estaba completo de ninguna manera. Porque Pablo se lo está diciendo a ellos, lo mismo que ha ocurrido con él. Porque él también es un hijo de Dios. Y vosotros estáis completos en él. El problema es cuando nosotros solamente miramos al frente de nuestros ojos y no estamos mirando la eternidad. ¿Hay situaciones en la tierra? Sí, hay situaciones en la tierra. Pasamos por... Puede haber cosas, sí. Pero nuestra plenitud es una esperanza viva. Y 80, 100 años es un simple pestañeo ante la eternidad. Y es algo que debemos tener claros. Por eso le dice, vosotros estáis. No es que dice que vas a estar. Estamos completos en Él, porque se trata de Él. Se trata de su bendita naturaleza, de todo lo que Él logró y obtuvo para nosotros, porque somos herederos. Somos herederos y participamos de esa herencia, de los santos en luz, de su reino. Y todo lo que tiene Jesús lo tenemos nosotros, porque somos coherederos. ¿Y Jesús de quién ha heredado? Todo lo del Padre. Y como en nuestro Dios hay plenitud, estamos completos. Y es lo que Pablo les está diciendo. Jesús es totalmente suficiente. Porque el gran problema que había ahí es decir que Jesús, sí, Jesús es claro, pero hay otros, ¿no? Y Jesús no es supremo, como lo que dice el Islam y algunos otros más, ¿no? Y la iglesia tradicional dice que María es parte de la ecuación de la salvación. Sin María no hay salvación, dice. Entonces Jesús no era suficiente. Y Jesús es supremo y es suficiente para nosotros. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Jesús es totalmente suficiente en la salvación y en lo que nos ha dado. Y es superior a todo. Aleluya, hermanos. Mañana continuaremos.